Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una sesión de nuestro curso de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Vamos ya a pasar a la 11ª sesión, ¿cierto? Donde el tema principal tiene que ver precisamente con la educación ambiental. También recordarles que para hoy, ¿cierto? Es el último plazo que hemos dado para el podcast. Si revisamos también en el aula, podemos apreciar que en el espacio donde se tiene que subir el podcast, ya hay varios de ustedes que los equipos ya han subido sus podcasts, así que felicidades por ello, por lograrlo, ¿sí? Ahí hay varios ya que han subido sus podcasts. No sé si te parece, Laisa, si nos da el tiempo de escuchar algunos. Sí, yo creo que es importante compartir el podcast. Podemos ahí hasta animar a quien todavía no ha enviado. Sería bueno, dale. Así es. No sé si de los que están aquí presentes alguien le gustaría que pudiéramos escuchar y compartir su podcast. Sí, no, tal vez, puede ser. Sería bueno, ¿no? Que uno pueda elegir de buena voluntad. Ricardo, ¿escuchamos el tuyo? ¿Te parece? ¿Estás por ahí, Ricardo? Ricardo Valentín está conectado. Parece que está con problemas de audio o de chat. ¿Quién más está en el curso el día de hoy? ¿A quién tenemos? ¿Está Nidia por ahí? Sí. Bueno, veamos si les parece bien. Escucharemos entonces el podcast del grupo de Ricardo con Stephanie y con Alberto. A ver qué. Bueno. No se escucha, Cristian. ¿Estás escuchando? Un momento. Voy a Bueno. volver a compartir porque no compartí el sonido. ¿Profe? Ahora sí. ¿Sí? Que si quiere puede escuchar el nuestro. Ajá. ¿Te parece si escuchamos el de Ricardo y luego el tuyo, María Ignacia? Ok, ningún problema. Sí. Súper. Entonces, vamos con el de los chicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este podcast vamos a hablar sobre lo que sería una sociedad sostenible, hecho por Stephanie Cabrera, Eleberto Emilio Ruiz y Ricardo Donoso. Con la sostenibilidad podemos hacer algo para que nuestras interconexiones con la sociedad no se vean tan afectados por nuestra vulnerabilidad y complejidad que da el ser humano. También así podemos aprender a dar un espacio a lo que sería el medio ambiente y aprender a tener una formación más simple y no tan consumista, respetando los espacios y culturas que tenemos entre medio, donde lo principal sea el cuidado y no el dinero entre medio, donde también cada una y uno puede recibir lo necesario, evitando crisis como por ejemplo la actual crisis del coronavirus y otras fragmentaciones entre medio.
También en esto se puede referir al tema de evitar una aceleración al crecimiento mundial a ciegas, como se refería en el informe, donde se puede referir a muchas cosas, a que nuestra evolución de cómo crece nuestra sociedad no sea tan rápida, en este caso con la sostenibilidad. También es importante que una sociedad sostenible sea consciente de lo que hace primero y de lo que consume, ya que hay gente que no tiene idea o tiene menos conocimientos que otra de lo que uno consume, y al tener más conocimiento podemos usarla a favor de la sostenibilidad y con ello usar nuevas leyes, buenos hábitos y un gran etcétera a favor de este. Y así con todo lo que nosotros y nosotras consumamos en un futuro, seamos conscientes para poder lo mejor que podemos nosotros como sociedad de lo que tengamos que consumir por necesidad sea lo mejor para no solamente para el ser humano, sino también para el medio ambiente. Una de las maneras que se puede llegar a la sostenibilidad es por la energía, por la radiación solar, donde el Eberto nos hablará con mayor detalle sobre este. La energía solar se obtiene de las radiaciones solares que llegan a la Tierra en forma de luz, calor o rayos ultravioleta, y que capturan las placas solares. Esta energía es limpia y renovable, su fuente es el Sol, por ello podemos considerarla un recurso ilimitado. Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del Sol directamente en electricidad, por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones, partículas lumínicas, y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor solar, transferirlo a un fluido y conducirlo por tubería para su aprovechamiento en edificios e instalaciones, o también para la producción de electricidad solar termoeléctrica. ¿Cómo se produce la energía solar? La energía solar se puede captar a través de células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, que posteriormente la transforman en energía solar térmica a través de la temperatura o energía solar fotovoltaica a través de la luz. La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más fáciles de producir, especialmente la solar fotovoltaica, lo que está haciendo que se esté extendiendo su uso en las zonas climáticas con más horas de sol. En conclusión, la energía del sol es ecológica, una fuente inagotable, y su transformación en energía térmica o fotovoltaica no produce residuos, al contrario que la nuclear o que las energías fósiles. Ahora Stephanie nos va a hablar con mayor detalle sobre lo que sería un consumo más consciente. Vivimos en una sociedad con un alto grado de consumo. Una manera de contribuir a la sustentabilidad consiste en enfocarse en un consumo más consciente, es decir, reduciendo la compra de productos con empaques no biodegradables, exigiendo más opciones alternativas ecológicas en los supermercados y reciclando responsablemente nuestros desechos. Para generar un cambio, debemos formar parte de las acciones colectivas de desarrollo sostenible, buscando reducir la contaminación, escogiendo opciones ecológicas y aportando a las jornadas de limpieza de residuos. Optar por envases reutilizables para comprar ciertos productos reduce considerablemente la contaminación por plásticos, y preferir cosméticos y detergentes biodegradables contribuye a disminuir el daño e intoxicación de los suelos. Son acciones que parecen pequeñas, pero que en suma tienen un gran impacto. En resumen, algunos puntos fundamentales para ayudar son: promover el consumo colaborativo y la reutilización, comprar responsablemente, reciclar, reducir el consumo de energía eléctrica y el desperdicio de agua, preferir vehículos no contaminantes ni motorizados, fomentar el consumo de alimentos y productos ecológicos. Y es así como llegamos al final de este podcast, esperando haber llegado a una o más conclusiones sobre lo que sería una sociedad sostenible. Espero que estén bien. Muy bien, ¿no?
Muy bien, muy Supongo bien. que con la música de fondo también era una forma de Una forma de inspirar. inspirar, Sí, una bossa, ¿no? Una bossa nova, sí, ¿no? era una bossa Imagino. nova. Qué bien. Qué bien. Y bueno, entonces el grupo trabajó, les mencioné el consumo, consumo consciente, energía solar, aportando inicialmente retos a la construcción de la sostenibilidad, modos de funcionar y luego propuestas, ¿no? Para acceder a el consumo consciente, ¿no? Entonces, trabajando en prescripciones de qué podríamos hacer individualmente y valorando también acciones en grupo, ¿no? Frente al reto de sostenibilidad. Interesante, felicitaciones al grupo que elaboró el texto, elaboró la composición de la narración con la canción. Entonces, bien, qué bien. Muy bien. Me parece que María Ignacia querían presentar. En, ¿Quién subió el audio, María Ignacia? Yo, profe, yo lo subí. Benjamín Luxi. Benjamin. Sí, Benjamín Mateo Luxi. Acá. Hola, buenos días. Junto a mis compañeros, en este podcast hablaremos de cómo lo que hacemos día a día afecta de manera significativa a nuestro planeta y el cómo vamos deteriorando los pocos recursos naturales que quedan sin tomar conciencia de la importancia que estos tienen para la supervivencia del ser humano en la Tierra. También de los principales efectos que provocan daño a nuestro ecosistema y los cambios necesarios y más importantes a nuestro criterio que se deben realizar para llegar a una sociedad sustentable, en la cual el ser humano sea capaz de llevar en armonía la vida con los recursos naturales. Para entender la crisis ambiental es necesario tomar conciencia de lo que pasa en el mundo en el que vivimos. Todo lo que realizamos se ve reflejado en el planeta. Las industrias contaminan con sus residuos y las personas no son conscientes de la importancia, por ejemplo, que tiene el agua o de la basura que desechan, y sobre todo el impacto de estos actos sobre los animales. La desinformación y la pérdida del miedo al riesgo y las falsas promesas de bienestar son factores claves dentro de la crisis que se está viviendo hoy en día. Es importante comprender las consecuencias de la contaminación producto de una sociedad de consumo, el exceso de cosas materiales y la necesidad de solucionar esta problemática. Un aumento de los malos hábitos de la sociedad lleva consigo la acumulación de gases en la atmósfera, principalmente producto de industrias ganaderas y energía que proviene del carbón y el petróleo, lo cual es más conocido como efecto invernadero. Esto sucede cuando gases habituales como el dióxido de carbono, gas propano y metano se aglomeran en la atmósfera, lo cual aumenta la temperatura del planeta, derritiendo los glaciares, aumentando el nivel del mar y cambios que pueden ser mortales para un ecosistema y sus animales. A partir de esta reflexión nos podemos preguntar, ¿cómo podemos solucionar esta problemática de manera rápida y eficaz? Teniendo en cuenta que necesitamos una sociedad lo más sustentable posible en la cual cada persona tome conciencia de las cosas que debemos hacer para frenar esta crisis medioambiental. Para encontrar una solución es de suma importancia proponer la idea de una sociedad sustentable. Un claro problema a solucionar son los medios de transporte, como los automóviles, buses o transporte público, que suelen generar y liberar gases contaminantes a la atmósfera como el dióxido de carbono, provocando un aumento de los combustibles fósiles y el efecto invernadero. Como resolución sería que se dejaran de utilizar estos medios de transporte contaminantes y ser cambiados por vehículos eléctricos que no generan estos gases,
O una solución aún mejor para la población sería la utilización de bicicletas o caminar como medio de transporte. En general traería efectos positivos en la disminución del tráfico en horas de alta frecuencia y en los accidentes automovilísticos. Esto no solo ayudará al tráfico, sino también a una mejora en la salud de las personas, ya que aumentará la actividad de realizar deporte. Dentro de esto es importante que las empresas entiendan el daño que causan y utilicen procesos de la elaboración de productos que no generen impacto al ecosistema. Es importante la creación de acuerdos que aseguren que estos procesos tengan menos impacto para poder reducir daños. En el ámbito de la producción, en las empresas es esencial la integración de nuevas tecnologías, las cuales ayuden a disminuir los errores y tiempos de producción. Esto se vincula de manera directa al impacto en el ecosistema. Va de la mano con la creación de leyes más estrictas para controlar a las empresas y la implementación de la norma ISO 14001 en todas las empresas. Para finalizar, la implementación de en colegios y universidades ayudaría bastante a los jóvenes a conocer más sobre el tema, a saber qué puedo hacer yo desde mi casa para ayudar a disminuir esta huella ecológica, ya que si todos poco a poco vamos cambiando nuestros hábitos y adoptando nuevas conductas, y además con la ayuda del gobierno y las leyes para la fiscalización y control de las empresas, podremos lograr disminuir la huella y mejorar el mundo en el que vivimos. Esto es algo que debemos hacer ahora, con urgencia, ya que las próximas generaciones se enfrentarán a situaciones ambientales muy diferentes a las que vivimos nosotros actualmente. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. También el grupo partió de la crisis ambiental para pensar en solución respecto al transporte, conectó con la salud y yo creo que es importante. Entonces, algo que uno mira hacia, digamos, diferentes dimensiones de la cuestión ambiental. Entonces, el transporte y cambiar a modos de transporte más sostenibles no es solamente el impacto que se genera en la movilidad urbana, se genera también impactos positivos en la salud de las personas, ¿no? Conectaron también con normas ISO, el rol del gobierno, de la legislación y precisamente utilizaron conceptos que hemos trabajado en clase, ¿no? Como la huella ecológica, crisis ambiental, sociedad sostenible y conectaron también con el tema que nos convoca en el día de hoy, que es la educación, la potencia de la educación como algo que puede, de hecho, ser eficiente en el proceso de la implementación de una sociedad sostenible, ¿no? Entonces, creo que también hicieron un recorrido interesante y que demuestra también la urgencia, ¿no? La urgencia de las acciones, de las soluciones que necesitamos ya, ¿no? Yo creo que genera un impacto, ¿no? Al final, cuando uno necesita ya, es ahora, ¿no? Es en este momento, no es adelante. Entonces es importante también. Les felicito también al grupo por el aporte del podcast, que ha empezado con una pregunta motivadora, interesante, ¿no? Y luego ha tratado de contestar la pregunta. Entonces la narración también tiene este momento, ¿no? De indagación, presentación del problema, luego presentación de posibles soluciones en dimensiones distintas. Muy bien. ¿Escuchamos un tercero más? Bueno, no, yo creo que ya está, pasamos a, ¿Sí? porque Pasamos esto a ya la- conecta con la educación, en la discusión de educación, ¿no? Súper, perfecto. Entonces vamos a lo que nos convoca a la sesión de hoy, que es la sesión 11, que tiene que ver ya con los temas de, como todo lo que hemos ciertamente ido discutiendo sesión tras sesión, lo transmitimos, ¿cierto? Lo transferimos hacia la comunidad,
¿cierto? Y esa es una forma de hacerlo precisamente a través de educando a la población, educando a las comunidades, para transmitir precisamente este mensaje, donde también ahí hay ciertos debates centrales con respecto a lo que implica y lo que significa educar en temas vinculantes a lo que es el medio ambiente y su sostenibilidad. Entonces allí, para comenzar, los invitamos a pensar en dos preguntas, ¿sí? ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser los fundamentos que estructuran una educación ambiental y cómo los conocimientos, las emociones, las actitudes y los comportamientos en la educación ambiental pueden ser incidentes, ¿sí? Así que los invitamos a mejor que piensen un par de minutitos sobre estas dos preguntas y los invitamos a que puedan ahí a compartir sus impresiones con respecto a estas dos ideas. ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué opinan del rol, ¿no?, de la educación ambiental? Porque la verdad es que cada vez más la educación ambiental ha sido llamada a responder a estas demandas, buscando soluciones, en la búsqueda de soluciones para este mundo en crisis, ¿no? Entonces, cómo desde la educación ambiental se puede aportar a esta solución y más allá del cómo se puede aportar, pero qué se fundamenta, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que estructuran este campo que estamos llamando de educación ambiental, que nace muy vinculado a los movimientos ambientales globales, tiene sus expresiones locales y tienen también una relación importante con el campo educativo, ¿no? Entonces, como que si fuera la raíz de la educación ambiental fuera una raíz híbrida entre una mezcla entre los campos ambientales y educativos, y entonces emerge un proceso educativo específico que vincula las cuestiones ambientales. Entonces, ¿cuáles serían estos fundamentos estructurantes? Algunos de ellos ya fueron, no sé, digamos, considerados en el material, en el podcast que hemos oído en los dos, algunos fundamentos que estructuran la educación ambiental. ¿Alguien quiere aportar algo o sigo? Si quieren pueden escribir en el chat también. Bueno, voy a seguir entonces y si quieren aportar algo, no hace falta, ¿no?, aportar mientras estoy hablando, presentando. Cristian, yo podría compartir pantalla. Listo, ya puedes compartir. Bueno, entonces voy a compartir una presentación que está grabada también en la clase virtual, para entender un poco este campo, qué elementos son elementos considerados didácticos dentro de la educación ambiental y cómo la educación ambiental puede responder a aspectos de la crisis, ¿no? De las crisis ambientales, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner pantalla completa, ahora sí. Y como un planteamiento central, pensamos en objetivos y principios de la educación ambiental. He hablado que este campo fue un campo que emergió dentro del movimiento ambiental en relación con procesos educativos, con la posibilidad de educar para cambiar la sociedad, educar para dar a conocer los problemas ambientales y las crisis ambientales que estamos atravesando, ¿no?, desde el fines del siglo pasado. Y en cuanto campo se estructuró objetivos, se estructuró principios, se estructuró acciones
dentro de la educación ambiental que se trasladaron o digamos, se constituyeron en conjunto con procesos formales y no formales o informales de educación, ¿no? Tanto es así que muchos de los currículums escolares, hablando de procesos formales, tienen la educación ambiental como aspecto importante dentro de la enseñanza de las ciencias o la didáctica de las ciencias o la enseñanza de las ciencias sociales, incluso haciendo relaciones con justamente nuestra posibilidad de intervenir en el planeta de modo a superar la crisis, ¿no? Entonces, sobre lo que trata de intervenir la educación ambiental, cómo se marcan los procesos educativos que son realizados, ¿no? Y cómo esto fue cambiando a lo largo del tiempo y fue, digamos que, asumiendo contornos específicos en el siglo XXI, porque, por ejemplo, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, son cuestiones que se agravan y que cada día más impactan las acciones y las demandas de la educación ambiental. El desarrollo de una praxis ambiental, ¿no? Es algo interesante para pensar estos nuevos desafíos, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de nuevos desafíos, estoy hablando de una historia de un campo que se constituye a fines del siglo pasado, 1970, en la década de 1970, llega hasta los años 2000, después de los años 2000 también asume, digamos que problemas y retos de urgencia del cambio climático y algunos principios entonces necesitan ser revistos dado la urgencia que tenemos en el planeta. Uy, perdona. Bueno, entonces, objetivos y principios de educación ambiental, tenemos un montón de documentos a niveles internacional, global y también a niveles locales de cada país, ¿no? Entonces, el Seminario de Belgrado, que configura una carta, un documento de Belgrado en 1975, es algo que estructura la educación ambiental en muchos países, incluso estructura las políticas nacionales de educación ambiental en los países, ¿no? Entonces, muchos de los principios vigentes hasta el día de hoy y presentes en los locales son fruto del Seminario de Belgrado, ¿no? Luego la conferencia también de Tbilisi, que tiene el documento de Tbilisi con principios de la educación ambiental, la Carta de la Tierra, un movimiento que ya no era tanto a nivel institucional de UNESCO, sino que el resultado de la comunidad civil, de organizaciones no gubernamentales que hicieron la Carta de la Tierra con principios ambientales también que evocan nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Luego, muchos países fueron trabajando internamente sus políticas públicas, vinculando a la educación ambiental a los procesos formales, no formales, informales, con orientaciones distintas dependiendo de la corriente de la educación ambiental, algunas más orientadas a visiones ecológicas, otras territoriales, otras visiones críticas, otras visiones feministas, por ejemplo. Y el resultado de esto es que hoy en día hay una multitud de corrientes, de posibilidades de entender la educación ambiental y desde cada mirada profesional, cada área del conocimiento, se asumen contornos un poco distintos dentro de lo que llamamos de educación ambiental. Ahora, es bien que podemos reconocer algunos fundamentos comunes que van a estructurar la educación ambiental, como esto, la necesidad de replantear la relación entre el ser humano y la naturaleza, la posibilidad de una educación para la ciudadanía, aunque este término ciudadanía es un término también muy plural que involucra muchos, digamos, conocimientos sobre qué es una ciudadanía,
ciudadanías en las democracias, ciudadanías entendidas como derechos y deberes, ciudadanías territoriales. Entonces también es un universo gigante hablar de educación para ciudadanía. A lo mejor deberíamos hablar de educación para ciudadanías, ¿no? Entonces, y otro fundamento común sería la orientación para la acción. Es una demanda que estructura la educación ambiental, que es la necesidad de intervención en el medio. No es un campo teórico, sino que es un campo muy práctico porque está vinculado a la posibilidad de superar la crisis ambiental. Bueno, entonces como objetivos de la educación ambiental podemos elaborar y entender, obviamente hay otros también, pero yo me centro en estos tres, que sería contribuir a la transformación social frente a los desafíos socioambientales, ¿no? Entonces transformar el yo, el sujeto en la relación con el otro y del yo, del sujeto sí propio, ¿no? Con el otro y en su relación con el mundo, asumiendo digamos, un proceso colectivo que es individual y es colectivo a la vez, ¿no? Promover la capacidad crítica también y el diálogo con diferentes saberes, comprender la relación entre, que la relación entre el ser humano y la naturaleza tienen vínculos socioculturales. Entonces, serían objetivos de la educación ambiental en una visión amplia de educación ambiental. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, bueno. Sí, se escucha bien. Sí, profesora. Vale. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, si miramos la educación ambiental como un campo social, entendemos el campo social a partir de Bourdieu, que trabaja disputas internas dentro de este campo y por esto también valora las corrientes de educación ambiental, las diferentes hegemonías que hay dentro de la educación ambiental, pero tiene una historia propia, tiene un espacio de prácticas específicas, es relativamente autónomo, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día es, digamos que una madurez del entendimiento de este campo que se va estructurando y validando como un campo de conocimiento específico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, revistas de circulación internacional como The Journal of Environmental Education, Environmental Education Research, como dos revistas importantes de la educación ambiental en el ámbito internacional. Por ejemplo, en el ámbito de Brasil está la revista Pesquisa en Educación Ambiental, que sería Investigación en Educación Ambiental, que es una revista que da a conocer a la comunidad de investigadores acciones de investigación en educación ambiental. Como este campo es un campo muy vinculado a prácticas, hay, digamos que una cierta mezcla entre qué es investigación y qué es enseñanza, precisamente. Entonces, esta revista de Brasil quiere marcar que las publicaciones sean de investigación, no solamente compartir experiencias en didácticas, experiencias pedagógicas de educación ambiental, ¿no? Que son también resultados de acciones dentro del campo, ¿no? Bueno, entonces dentro de este fundamento que estructuran la educación ambiental, seleccioné estos tres, ¿no? Como ya he hablado, replanteamiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza, educación para la ciudadanía, orientación para la acción, de modo que al reconocernos como, digamos, sujetos que están situados en un territorio como Latinoamérica, por ejemplo, un territorio plural, pero que tiene una historia común, colonial, de colonización española, portuguesa, ¿no? Pero que es muy marcado por estas disputas territoriales y apropiación colonial en Latinoamérica. Al reconocer esto, también reconocemos la posibilidad de superación de estas relaciones, ¿no? Entonces no es por casualidad que hemos elegido la canción Latinoamérica para analizar, para trabajar en la asignatura, es justamente porque
reflexionar sobre Latinoamérica digamos, es importante para reconocer que problemas la educación ambiental en Latinoamérica puede acceder y superar, digamos, en términos de relaciones, de opresiones, que las estructuras puestas, digamos, sirven mucho más a la manutención y no a la transformación. Entonces tenemos una brecha, un problema, ¿no? Digamos, conceptual, que es justamente la pregunta, ¿no? O la vigilancia, ¿no? De cómo estamos trabajando procesos educativos que de hecho pueden contribuir a la superación de las relaciones de opresión, y cuando estamos trabajando procesos pedagógicos que de hecho están trabajando para manutención del sistema. Entonces, si abrazamos posibilidades pedagógicas de transformación social, cabería, a partir de la investigación, cabería comprender cuál es este alcance de la acción, cuál es este alcance de la educación para la ciudadanía y cómo observamos que si este replanteamiento entre el ser humano y la naturaleza está de hecho pasando, ¿no? Esto precisamente demandaría entender las acciones desde el punto del territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de procesos educativos insertos en una matriz internacional, estamos también contestando al sistema, ¿no? Estamos contestando al sistema, estamos insertos y sometidos a ciertas determinantes del sistema, como por ejemplo en el área educativa está ahí todos los estándares de evaluación, las evaluaciones PISA, por ejemplo, que determinan patrones de acciones y demandan políticas de cada país para, digamos, atingir ciertos patamares de calidad dentro de la educación, ¿no? Y bueno, y entonces muchas otras posibilidades que estamos condicionados, que estamos sometidos, ¿no? Dentro de esta relación entre la agencia de los sujetos o de los países o de las políticas frente a determinaciones de las instituciones, frente a determinaciones más amplias que dirigen muchas veces y reducen autonomía, reducen la posibilidad de encontrar soluciones singulares, ¿no? Porque están buscando patrones. Bueno, entonces, de marco teórico, ¿cómo hemos avanzado en el campo de la educación ambiental? Y yo trabajo precisamente, vengo ahí algunos años trabajando con este marco teórico que asume un enlace con la enseñanza de las ciencias. Entonces, asumo cuestiones de la educación ambiental que se vinculan a dimensiones del conocimiento. ¿Y qué conocimiento es ese? Conocimiento ambiental o socioambiental que tiene un aporte de la ciencia, ¿no? de racionalidad científica. Y le presento la posibilidad de que este conocimiento, bajo una racionalidad científica, busque un diálogo de saberes con otros conocimientos, otras formas de conocer el mundo y significar el mundo. Pero una dimensión importante del marco teórico es la dimensión del conocimiento, la valoración del conocimiento como algo que permite justamente acceder a esta transformación social, acceder a cambios reales en la sociedad, ¿no? Y a la construcción de la ciudadanía. Bueno, otra dimensión del marco teórico es la participación política. La participación política para nada quiere decir una participación política partidaria, pero yo que quiero tratar en este sentido de la participación política es reconocer que somos sujetos insertos en una comunidad social, y dentro de esta comunidad social, de esa matriz social, tenemos posiciones, tenemos la posibilidad de toma de decisiones y podemos elegir determinados procesos, procedimientos, elegir modos de vivir y de ser. Entonces, esto es una dimensión de la participación política, no voy a estar neutro
no voy a estar alejado de la vida social. Entonces la participación política es justamente poder contribuir, ¿no?, a una visión, ¿no?, ambiental sobre las cuestiones ambientales, los problemas ambientales, ¿no? Entonces, obviamente es algo que va más allá de qué opinas sobre, ¿no?, qué opinas sobre la deforestación de Amazonía, va más allá que esto, pero cómo uno se implica, se conmueve, se sensibiliza, apoya y acciona o reacciona, ¿no? Y todo eso lo hace a partir de unos valores, a partir de una dimensión afectiva, estética, de cómo nosotros afectamos. De hecho, el podcast, la pregunta de uno es cómo lo que hacemos día a día afecta el planeta, porque estamos afectando el planeta, somos afectados por él, afectando otras personas y somos afectados por otras personas, y esto todo genera sentidos, efectos de sentidos, efectos de vivir, y entonces vamos construyendo la vida a partir de algunos valores, que lo que deseamos, lo que no deseamos, y a través de estas dimensiones vamos a trabajar entonces la educación ambiental, la creación, por ejemplo, de propuestas pedagógicas que puedan trabajar el conocimiento, la participación política, los valores éticos y estéticos, ¿cierto? Bueno, entonces algunas competencias pedagógicas para la formación, por ejemplo, de profesores en el área de educación ambiental, valoración de estas dimensiones justamente éticas, estéticas, afectivas, la enseñanza a partir de situaciones de conflictos ambientales e injusticias sociales que vinculan la ciencia y el contenido ambiental a la posibilidad de toma de decisiones y a la posibilidad de transformación social a partir de acciones individuales o colectivas, ¿no? Algunas competencias. Y cuando buscamos trabajar la dimensión pedagógica, no es menor que vayamos a reflexionar sobre una posible didáctica de la educación ambiental, sobre una posibilidad de comprender la educación ambiental a partir de sus inserciones y sus relaciones didácticas que tiene que ver con el estudiante, el profesor, el educador ambiental, que ahí no solo juega el rol del profesor, y en algunos países hay el profesional educador ambiental para desarrollar estos procesos educativos, ¿no? La dimensión de los contenidos. ¿Qué es un contenido de educación ambiental? ¿No? ¿Qué se aprende en una clase de educación ambiental? Si se justifica una clase, una asignatura, por ejemplo, o si no, en qué contextos eso se justifica o no. Y si los contextos, por ejemplo, el entorno es suficiente para, por ejemplo, desarrollar los procesos educativos frente a las cuestiones ambientales y bajo qué estrategias metodológicas se hace, ¿no? Y entonces hay cuestiones que son generales y desafíos generales del campo educacional, que es pensar en cambios en los enfoques curriculares, en los enfoques disciplinares, cómo juegan la razón y la emoción dentro de todo esto, precisamente cuando estamos hablando del ambiente, ¿no? Del ambiente que puede ser natural o un ambiente impactado, y cómo algo muy tabú incluso dentro de la educación ambiental o muy poco investigado es cómo se evalúa todo esto, ¿no? Hay mucha gente que habla, bueno, la educación ambiental está ahí para más de 50 años y ¿qué pasó con el planeta, ¿no? ¿Qué pasó? Estamos todavía en un escenario de crisis que parece que, digamos, nos lleva a una noción de colapso planetario, ¿no? Entonces, de hecho, ¿cómo podemos evaluar lo que ha pasado ya con la educación ambiental? Si fue efectivo o no, o qué retos podemos, o qué límites podemos reconocer para ahí sí buscar una educación ambiental, entre comillas, efectiva, ¿no? Frente a estos retos de transformación social.
Bueno, entonces algunos elementos importantes para pensar una posible didáctica de la educación ambiental y que puede estar presente en los proyectos de intervención, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con procesos formales, sería pensar la posibilidad de organización en redes, de un currículum dinámico, de un abordaje transdisciplinar, la valoración del racional y del emocional, pensar en estudiar los fenómenos ambientales tal cual y cómo podemos evaluar el proceso, no solamente el resultado, se transforma, se no se transforma, más cómo fue el proceso, la caminata, ¿no? Bueno, entonces con este cuadro que precisamente empecé a pensar en él a partir de una pregunta que me hicieron Cristian, fue el encuentro de la sociedad chilena, creo, de educación científica, algo así, de una ponencia que he participado, y justamente me preguntaron algunas ideas fuerza de educación ambiental que pudieran estar presentes en los currículos de formación, y yo me quedé dando vueltas, después de contestar la pregunta, me quedé dando vueltas de cómo podríamos organizar el proceso, ¿no? Entonces, no solamente la idea fuerza, pero que esta idea fuerza contestase a algunos objetivos, que tuviera conceptos teóricos, que estos conceptos teóricos se desmembraran en acciones y propuestas metodológicas y, claro, cómo podríamos llegar hasta ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos para llegar hasta ahí? Y entonces Bueno, llegué a este cuadro. Dime. sí, ahí antes que nos cuentes un poquitito sobre el cuadro, complementar que hoy en día, a partir del ajuste curricular del año 2019, se incorpora una nueva asignatura, ¿sí?, en el currículum escolar chileno. Bueno, todos los que están acá presentes no tuvieron la posibilidad de cursar esa asignatura, porque ya, o probablemente sí, no lo sé, que es una asignatura que se llama Ciencias para la Ciudadanía, donde esta asignatura, que es de carácter obligatorio, es una asignatura que apunta a precisamente hablar sobre estas cuestiones en tercero y cuarto medio, que son los 2 últimos años de escolaridad acá en Chile. Pero la gracia que tiene esta asignatura es que es obligatoria para las 3, digamos, formas de culminar la enseñanza media, que son tanto la científico-humanista, que es donde la gran mayoría, o más del 60% de los estudiantes finaliza en esa modalidad, o técnico profesional, que era algo que antes no estaba, los chicos que iban por esa vía tenían ciencias solamente hasta segundo medio, y luego los últimos 2 años eran asignaturas de sus propias especialidades. Ahora se les incorpora precisamente la enseñanza y aprendizaje de las ciencias a través de esta asignatura que es modular, ¿cierto? Donde uno de los módulos precisamente tiene que ver profundizar sobre los temas ambientales, ¿sí?, y el entorno. Y también, bueno, y bajo esa modalidad, un 30% de los estudiantes culmina, esa 36, ¿cierto? Porque hay una tercera, que muy poquitos la hacen, que es la educación artística, ¿sí? Y donde también en esa modalidad de culminar, también ahora ellos tienen asignatura, ¿cierto? Donde desde sus, digamos, formas de culminar la enseñanza media obligatoria hasta los 18 años, tienen también la posibilidad de dialogar precisamente con temáticas y desafíos sobre la educación ambiental. Entonces, esto es sumamente interesante porque esto abre a continuación una serie de posibilidades también, precisamente para todos los estudiantes que están cursando esta asignatura con nosotros, porque hoy por hoy cada vez más desde el Ministerio de Ciencia se están abriendo programas de financiamiento precisamente para desarrollar proyectos en el ámbito ciudadano. Y es por ello que hoy en día se pueden encontrar profesionales no del área de educación, ¿sí?, biólogos marinos, oceanógrafos, bioquímicos, químicos industriales, ingenieros, antropólogos, es decir, profesionales de diversas profesiones, queriendo, a través de
sistemas de financiamiento del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? A poder contribuir a través de una fundación o a través de alguna organización para precisamente llevar la educación ambiental en temáticas que les son de interés o de que son vinculantes a la carrera que han elegido, ¿sí? Entonces sí hay proyectos que buscan o apuntan a, por ejemplo, dentro del área que tiene que ver con el mar, ¿cierto? Hay varios profesionales que han levantado fundaciones o organizaciones no gubernamentales, ONG, para, por ejemplo, desarrollar propuestas de educación marina, ¿cierto? Y ahí a partir del Objetivo de Desarrollo Sustentable, el número 15, si no me equivoco, poder ir como desarrollando propuestas formativas para que las personas conozcan más lo que es la vida marina, conozcan más el entorno, conozcan más el ecosistema playa y bueno, y qué pasa con todo lo que va a parar al mar y cómo podemos desencadenar propuestas, cómo se pueden desencadenar campañas, ¿cierto? Para precisamente generar una mayor protección hacia todo lo que es la vida y los ecosistemas marinos, ¿sí? Eso por nombrar algunos. Hay otros que también lo han hecho en otras materias, en otros temas, ¿sí? Muchos ingenieros tienen hoy en día también ONGs donde ayudan a explicar todo el tema de la extracción de los minerales. Vivimos en un país enormemente rico en minerales, pero hay todo un tema de, bueno, qué pasa con los relaves, qué ocurre con todo digamos, lo que se subgenera a partir de los procesos de extracción de minerales, como también pueden ser en otras áreas productivas, silvopecuarias, ganaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora el desafío es cómo conectamos lo que yo acabo de conectar con la tabla que nos vas a compartir. Bueno, gracias, Cristian. Incluso una de estas iniciativas yo tuve la oportunidad de conocer cuando fuimos ahí en el Chile Smart, ¿no? Como era este Sí, Chile sector de Smart, la Universidad ¿cierto? de Chile Smart. Y entonces Así un es. proyecto que precisamente trabajaba, pero yo creo que con equipos interdisciplinares, pero Sí, trabajaba esta dimensión educativa, además de la investigación marina, trabajaba la posibilidad de divulgación científica, de educación ambiental para la preservación marina, con actividades pedagógicas muy interesantes, ¿no? Que entonces participamos de una actividad de hacer un ejercicio de pescar, sería esto, ¿no? De pescar y luego después íbamos mirando a ver si estábamos pescando peces o especies que estaban en extinción o estaban en el tamaño adecuado para la pesca o prohibidas y tal. Entonces, muy interesante la discusión del loco, por ejemplo, cómo se pesca y se utiliza esto dentro de un extractivismo, ¿no? Entonces, son cuestiones pertinentes e interesantes para pensar vínculos y enlaces que se hacen con diferentes áreas y dimensiones de la educación ambiental. Ahora, como ideas fuerza, por ejemplo, ¿cómo podemos, ¿no?, avanzar desde una ciencia tradicional, por ejemplo, a la ciencia postnormal, justamente para promover este diálogo de saberes, por ejemplo? ¿Cómo considerar la comunidad ampliada de pares y la posibilidad de una traducción intercultural, como por ejemplo lo que vimos en el video donde estaban en Chiloé la relación, ¿no?, con las ostras, ¿no?, la relación de la señora con las ostras y del chef de cocina. Entonces, cómo estos procesos de traducción intercultural se pueden hacer de forma respetuosa y horizontal dentro de una visión, digamos, de educación ambiental que valora el biocéntrico, ¿no? Que valora no solo el ser humano como este sujeto que tiene derechos de vivir, que tiene derechos humanos, pero que valora la naturaleza también
como un sujeto que tiene derechos a vivir, ¿no? Entonces, cómo esto puede estar marcado dentro de los procesos educativos, de esta horizontalidad, que no es solamente horizontalidad entre ser humano y ser humano, ¿no? Bueno, y dentro entonces también del siguiente, ¿no? La pertenencia, que es algo muy, digamos, interesante para pensar y múltiple, porque podemos pensar la educación para la ciudadanía a partir de diferentes conceptos de ciudadanía, incluso algunos que son, digamos, la ciudadanía ambiental, o lo que está planteado en el cuadro, las metas ciudadanías ecológicas o la florestanía, que son conceptos que demandan un vínculo intrínseco, reconocer este vínculo intrínseco del ser humano con su medio, ¿no? Precisamente este término de florestanía tiene un ejemplo de Amazonía, que es del grupo de seringueros, de la gente que utiliza el látex de la seringuera. ¿Cómo se llama, Cristian? Seringuera, el árbol que se extrae el látex para la construcción de borracha, ¿cómo se llama? De borrador, algo así. El látex, ahora ya no voy a saber los términos, pero el grupo de Chico Mendes, por ejemplo, en Amazonía, de la gente que está en la selva extrayendo la naturaleza, pero es bajo escala, ¿no? Está muy, muy controlada, porque ellos saben que de la selva depende su supervivencia, ¿no? Entonces es algo que no voy a destrozar todo. Dime. Lo que pasa es que acá o sea, la Alvea brasilensis, que es el árbol del cual se extrae el caucho, es algo que solamente que está acá. Es algo endémico de allí. Acá no tenemos ese árbol, pero sí hay un árbol más o menos donde la lógica es la misma, que es el árbol de alcornoque, ¿sí? Y el árbol de alcornoque se utiliza su tronco, o más bien su cáscara, para elaborar los corchos de los vinos. Exactamente. Entonces, bueno, y entonces, como es un árbol también endémico, bueno, en rigor es un árbol de clima mediterráneo, entonces no solamente se encuentra acá en Chile, sino que también en todo el Mediterráneo, pero como para poder hacer el corcho se extrae digamos, su corteza, dejas el árbol expuesto a enfermedades y todo lo que significa extraerle toda la corteza, ¿sí? al árbol para poder ciertamente obtener y elaborar el corcho. Si bien es cierto, eso después con el tiempo el árbol lo vuelve a regenerar, así como en el caso del caucho, que el árbol de Vega vuelve a generar con el tiempo más savia para hacer el látex. También hay que cuidarlo para que la planta finalmente no muera. Claro, y por eso precisamente estos pueblos que lo hacen de modo ancestral y respetuoso del ambiente, saben manejar bien para que no se acabe para ellos mismos. Entonces este concepto nada más es que reconocer la dependencia, la interdependencia del ser humano con la misma naturaleza que le provee la vida, ¿no? Entonces, trabajar esta dimensión de los lazos socioculturales que somos pertenecientes a la naturaleza es interesante e importante, ¿no? Otro concepto que también involucra una dimensión más amplia de la ciudadanía es el de terra existencia, ¿no? Existir vinculado al territorio, reconocer que el conflicto es parte de la existencia humana
y cómo podemos entonces tratar de reconocer, digamos, situaciones que son singulares de cada territorio, ¿no? Por eso marco, no exactamente de cada territorio, pero marco acá una mirada latinoamericana que comparte historias, que comparte relaciones coloniales y tal, pero igualmente el ejercicio se puede hacer bajo escala, ¿no? En cada comunidad, cada pueblo, ¿no? Yo presento muchos ejemplos de Amazonía porque a pesar de que no vivo cerca, estoy muy lejos, tenemos el proyecto allá, entonces conocemos esta realidad de Amazonía, es una realidad, digamos, emblemática, reconocida a nivel mundial, pero tenemos en Río de Janeiro muchas situaciones muy particulares también de conflictos ambientales, de vínculos con el medio, incluso en escuelas que trabajamos, por ejemplo, este ejercicio de pertenencia a su barrio, porque Río de Janeiro es una ciudad muy, digamos que dividida en sectores más privilegiados, que tienen más plata, mientras otros sectores no, y la gente que vive en los sectores más alejados no tiene como que una identidad de pertenencia a estos sectores. Entonces, por ejemplo, en la escuela que hemos trabajado, que Cristian pudo participar del proyecto, es una escuela que está en una región vulnerable de Río de Janeiro y la gente tiene más, digamos que reconoce más la violencia del barrio do que otras cuestiones del barrio. Entonces, ¿qué pertenencia voy a querer tener yo al barrio que es muy violento, ¿no? Que tiene muchas relaciones de injusticia? Y entonces, ¿cómo podemos ir valorando o encontrando en este mismo barrio, por ejemplo, acciones que puedan vincular, que puedan cambiar? Y hemos logrado encontrar, por ejemplo, en este mismo barrio que estamos trabajando con esta escuela, hay un grupo no gubernamental de restauración urbana, por ejemplo, restauración de árboles urbanas, porque dentro de esta división de la ciudad también encontramos que la ciudad de Río de Janeiro tiene muchos árboles en muchas partes, pero en estos barrios más vulnerables no tiene árboles, es un desierto. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el paisaje de estos barrios también para desarrollar esta pertenencia? Entonces, son cuestiones muy interesantes que llevan a pensar acciones de educación que son específicas para el espacio urbano, para el espacio rural o para la selva, ¿no? Entonces, de dos ejemplos de urbano y de la selva, ¿no? Bueno, entonces esto, trabajar la pertenencia y luego la transformación, claro, con diferentes capas, con pensar estas implicaciones que sean individuales, pero también colectivas. Entonces, cuando estamos hablando en un plan de políticas públicas, políticas educativas, estamos hablando en un plan más educativo, resoluciones, una dimensión más amplia. Cuando estamos hablando de qué hacemos cada día, ¿no? Estamos haciendo implicaciones individuales. Resulta que muchas veces es difícil conectar el individual con el colectivo. Por ejemplo, la crítica más común de la recogida selectiva de basuras hoy en día, que está ahí, de todos los planes escolares tienen la recogida selectiva de basuras, es que se hace después de que se recoge esta basura, que después que sale de la escuela, si eso se destina de hecho, se mezcla todo de nuevo, se va a un plan político de la ciudad de reducción de basuras y tal. Entonces, el vínculo de esta implicación individual con el colectivo, ahí está la raíz, ¿no? La importancia del proceso educativo, ¿no? Procesos que busquen, de hecho, miradas de transformación, que reconocen límites, claro, porque estamos hablando de una transformación del planeta, entonces no vamos a pretender que una sola acción educativa va a transformar o cambiar todo el planeta a la vez, pero claro, qué acciones, cuál sería el alcance de las acciones que podemos hacer con cada proyecto de intervención. Bueno, he hablado un montón también, ya, yo creo que se nos va el tiempo, pero ya estamos ahí finalizando, que serían como que ejemplos de investigación que yo llevé a cabo, pero no voy a presentar esta parte porque voy a dejar si alguien quiere hacer un comentario, y además que está registrado en la grabación, entonces en el aula está
esta parte que es nada más que yo voy recuperando algunas investigaciones que hemos realizado, ¿vale? Bueno, entonces paro de compartir. Cristian, ¿qué te Sí, pareció? Bueno, bien, no, muy bien. somos Yo creo que poquitos, ¿no? Pero bien. hemos ido ya avanzando hacia lo que es la culminación de nuestro curso. Recordar a la profesora Laisa que la próxima semana acá en la universidad está la semana de receso por sanidad mental. Entonces no nos vamos a encontrar, con lo cual ya no nos volvemos a ver hasta la semana del 8 de noviembre, ¿cierto? Con lo cual nos quedarían 1, 2, 3 sesiones para terminar el curso prácticamente, porque ya a partir del 3 de diciembre básicamente culmina el periodo lectivo, ¿sí? Y los muchachos entran ya en fase de exámenes, con lo cual nos quedarían la sesión del 10, del 17 y del 24 para ya ir afinando lo que sería el proyecto de intervención en educación ambiental, donde hoy día ya dimos el primer paso. Entonces la invitación es a repensar todo lo que se ha ido revisando en este curso y cómo entonces a partir de estas ideas, particularmente teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, cómo nos imaginamos el desarrollo de un proyecto en el cual incorporamos el logo que cada uno diseñó, la frase que cada uno como equipo desarrollaron, o eslogan, ¿cierto? Las ideas clave del podcast, ¿sí? Y todo eso lo van a ir articulando para ir creando un proyecto de intervención medioambiental en la comunidad donde ustedes viven. ¿Sí? Los chicos que son de Santiago, a lo mejor un proyecto vinculado a algún evento, algún evento, ¿cierto? Que a ustedes a lo mejor les interesa abordar, o que son de acá de la región de Valparaíso, misma idea, ¿sí? Es decir, tratemos de estar como atentos a nuestro entorno y mirar y decir, oye, mira, aquí hay una situación de medio ambiente en la cual a lo mejor podríamos desarrollar alguna campaña, algún proyecto con el cual podríamos intervenir, ¿cierto? Y poder dar soluciones desde cada una de sus disciplinas, de sus carreras, en la resolución de ese problema local que afecta a la comunidad en la cual ustedes están insertos. ¿De acuerdo? Ese entonces es el desafío, y que es lo que intentaremos de aquí en las 3 semanas que nos quedan de clase, poderlo diseñar y poderlo profundizar y discutirlo para que quede lo más coherente y cohesivo posible. Como siempre, agradecemos la participación y colaboración de la profesora Laisa Freire en nuestra asignatura de formación fundamental, Cátedra Internacional de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en la sesión del 10 de noviembre. Hasta entonces y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buen resto de semana. Igualmente, que esté bien. Chao, Chao, muchas que esté bien, gracias. Laisa. Chao. Chao, Un buen un día. abrazo. Chao, buen día.